Siempre en estas jornadas de presentación de los premios de construcción sostenible nos gusta incorporar sustento conceptual y sustento técnico. Nos interesa mucho tener algunas ponencias técnicas y algunas presentaciones que nos sirvan luego y que nos den luz luego a la hora del proceso de evaluación de los proyectos y de las propuestas para tener criterios más consistentes, ¿no? Veníamos hace un momento hablando en el camino de la cafetería aquí, diciendo que cada vez es más difícil en los premios de construcción sostenible, en los edificios, encontrar grandes innovaciones o grandes cosas. ¿Por qué razón? Porque en los 18 años de los premios de construcción sostenible nos hemos encontrado, para bien, que muchas cosas que en su momento eran innovaciones o eran desafíos de los proyectistas, hoy son normativas. Y por lo tanto ya el cumplimiento de la normativa parece como que es poco y queremos siempre ir un poco más allá. En este sentido, los discursos últimos de la edificación sostenible o de la construcción sostenible están orientando el discurso hacia el análisis de ciclo de vida, la visión completa del ciclo de vida de los edificios, ¿no? Esta es la razón por la que hemos pedido a Iñaki y a Pablo que nos den una visión sobre la huella de carbono y el análisis de ciclo de vida en los edificios. ¿Cómo debemos enfrentar este problema? ¿Qué es? ¿Cómo debemos interpretarlo de una manera más o menos asumible, sin grandes complicaciones a la hora de evaluar los proyectos? ¿O dónde estarían las claves para que podamos identificar también ahí un poquito las innovaciones? Ellos desde la Fundación Ecómetro tienen mucha experiencia en el análisis de ciclo de vida, en la medición de los impactos de los distintos materiales y sistemas y es el momento de que nos lo cuenten. Tenéis un ratico para explicarnos los conceptos principales, más o menos, qué es la Fundación Ecómetro, cómo habéis venido trabajando hasta ahora, y después algún caso práctico que nos sirva para ver cómo deberíamos acercarnos al análisis de ciclo de vida de los edificios. Así que, cuando queráis, sois vosotros los que interesa que nos ilustréis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias, Felipe. Es un placer poder estar hoy con vosotros y con vosotras aquí en los premios de Castilla y León y precedir a Agustín, que fue profe mío hace ya más de 20 años y que me ha encantado su charla y coincidimos en muchos conceptos. Nosotros vamos a bajar de algo muy genérico del urbanismo a la edificación y a la edificación concretamente al carbono y algunos acompañantes del carbono, que son otras categorías de impacto. Somos dos miembros de Ecómetro. Ecómetro es una asociación que fundamos hace 10 años, entre Pablo Rodríguez, Iñaki Alonso y muchos otros técnicos. Hemos llegado a estar hasta 80 técnicos trabajando en diferentes conceptos relacionados con la sostenibilidad en la asociación Ecómetro. La montamos para medir y difundir la ecología en la arquitectura. Llegó un momento, hace 10 años, donde nosotros decíamos que hacíamos casas ecológicas. Por cierto, empezamos también hace 20 años. Y exactamente hace 20 años, hoy hace 20 años, un 29 de noviembre hace 20 años, y ahora nos volvemos al estudio para hacer una pequeña celebración de nuestros primeros 20 años. Y cuando habían pasado 10 años, nos dimos cuenta que decíamos que hacemos casas ecológicas, pero ¿qué es eso de hacer casas ecológicas o proyectos ecológicos? Al final, cualquier acción, cualquier proceso industrial tiene contaminación. Aunque hagas una casa con balas de paja, tienes un tractor que corta la paja, una empaquetadora que empaqueta las pajas, y todo genera un impacto. Hay que minimizar los impactos y para minimizarlos hay que medirlos. Y ahí es donde empezamos a trabajar con herramientas de análisis de ciclo de vida. Yo os voy a presentar una parte más genérica, más global del concepto del análisis de ciclo de vida, del carbono, y Pablo va a contaros un caso práctico y cómo llevamos todas estas herramientas a la práctica de analizar un edificio precisamente aquí. Arrancamos con una asociación hace 10 años y ahora esa asociación ha tenido un hijo, podemos decir, que es una pequeña startup, es una consultora en descarbonización de los edificios y de las ciudades. La asociación se dedica fundamentalmente a la difusión de la ecología en la arquitectura
y a través de una startup en descarbonización nos dedicamos a la medición, a desarrollar herramientas de medición en el cálculo de huella de carbono. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y eso que muchas veces no puedes medirlo todo y bueno, hay muchos aspectos entre los tangibles, los intangibles, que algunos son medibles, otros no, otros más subjetivos, otros más objetivos, pero sí que es cierto que tenemos que empezar a poner en común una serie de impactos, ¿no? Y esta parte para nosotros es muy importante. Y medir desde la complejidad. Stephen Hawking ya dijo a principios del siglo que este siglo iba a ser el siglo de la complejidad y lo vemos en la arquitectura y en el urbanismo continuamente. Entonces, podemos hablar de carbono y el carbono puede ser el rey de los impactos en la selva de los impactos, porque al final tenemos una cantidad de impactos o la acción del hombre en su entorno genera una cantidad de impactos. Hasta ahora, la norma UNE, que vamos a ver ahora, habla de 6 categorías de impacto, ¿no? Capa de ozono, acidificación, recursos abióticos, pero estamos transformando la norma UNE y van a entrar el análisis de ciclo de vida basado en 21 categorías de impacto. Y eso es una realidad, ¿no? Y la hemos sufrido en nuestras carnes. ¿Os acordaréis cuando el mayor problema era la capa de ozono? Y de la capa de ozono corriendo a tapar el agujero de la capa de ozono. Ahora es el cambio climático. En algunos sitios locales es la eutrofización, el Mar Menor. Si no cambiamos nuestra visión y nuestra relación con el entorno, desde una perspectiva compleja y amplia, es difícil que podamos afrontar estos problemas. Creamos la asociación para intentar hacer sencilla la complejidad. ¿Qué quiere decir esto de hacer sencilla la complejidad? Pues bueno, que podamos generar procesos donde tampoco muramos en el intento de generar un análisis de ciclo de vida. Y aquí lo que hicimos fue, pues a través de un documento que creamos todos los arquitectos, que es el presupuesto, donde están todas las mediciones, si a los datos de unas mediciones de un proyecto de arquitectura, donde tenemos los kilos de cada uno de los materiales que utilizamos en un proyecto de arquitectura o de urbanismo, es decir, la materialidad del proyecto, le asociamos impactos relacionados con cada kilo de material, podemos empezar a calcular y a tener de una manera sencilla y fácil el impacto medioambiental de un proyecto de arquitectura o de urbanismo, ¿no? Y hablamos de complejidad también, lo estamos sufriendo a nivel normativo porque pues muchas veces nos pregunta, la gente se va acercando al mundo, pero ¿es eficiencia de energía? ¿Es economía circular? ¿Es cambio climático? ¿Es regeneración urbana? ¿Es los objetivos de desarrollo? Es todo, ¿no? Es necesario tener esa visión holística atravesada por un montón de estrategias y un montón de conceptos, ¿no? En este caso son conceptos y en este otro caso son estrategias o normativas de la Comunidad Europea y comunidad y normativas nacionales. ¿Os acordáis cuando sacamos el código técnico de hace 5 o 6 años que una parte desarrolló la parte de salubridad y nos obligaba a colocar rendijas en las ventanas y otro departamento totalmente diferente desarrolló la eficiencia energética y nos obligaba a aislar y a generar rotura de puente térmico? Eso está provocado por un paradigma muy reduccionista y muy mecanicista, donde cada uno resuelve los problemas desde su perspectiva sin mirar al todo. Cuando hablamos de complejidad, cuando hablamos de cambio de paradigma, de pasar de un paradigma científico, un paradigma mecanicista, a un paradigma sistémico, se trata de poner un poquito de foco al todo y no tanto a las partes, lo cual no quiere decir que estemos anulando todo el proceso y todo el desarrollo científico que hemos llevado hasta ahora. Pero parece que ese desarrollo científico, ese paradigma, nos ha dado una imagen de la realidad como pixelada, ¿no? Donde las partes pues igual las tenemos muy nítidas y sabemos, pero cuando nos miramos al todo y lo que pasa en la Tierra con el cambio climático, con toda la problemática que estamos teniendo, ahí es donde perdemos foco, ¿no? Pues el objetivo desde esta perspectiva compleja y de la transversalidad es intentar mirar el todo. Pero hoy vamos a mirar solo una de las partes, el carbono.
pero para nosotros es muy importante que no nos olvidemos desde esa perspectiva. El Green Building Council, a nivel internacional, ha sacado un programa que se llama Building Life para la descarbonización y hacernos conscientes de que la arquitectura es responsable del 36% de las emisiones de CO2 y del 40% de la energía. Conceptos que ya conocéis. ¿El CO2 es malo? Bueno, es malo, depende del CO2 que consideremos, pero el CO2 ha convivido con nosotros toda la vida y me gusta esta definición del Cradle to Cradle, donde habla pues, de ese ciclo biogénico del CO2 que emitimos y absorbemos a través de las plantas. Está el CO2 problemático, que es todo ese carbón, petróleo, gases que sacamos del terreno y los introducimos en la atmósfera y hace que se incremente los niveles de CO2. Y luego todas estas herramientas o materiales que incorporamos para la captura de CO2, ¿no? El living carbon. Hasta hace nada, el problema era la eficiencia energética de los edificios. Si veis en esta pequeña comparativa, pues un edificio tradicional, el mayor impacto del edificio estaba en el uso del edificio, es de la línea discontinua roja para arriba, ¿no? Ahí tenemos 4 categorías de impacto, 5. Luego fuimos evolucionando, haciendo mejor los edificios, por lo tanto la energía derivada del uso va bajando, hasta que hacemos edificios de energía casi nula, es decir, muy poquita energía, por lo tanto el impacto del uso del edificio es muy bajo, hasta el hecho que podemos hacer edificios de energía casi nula, 100% electrificados, 100% energías renovables, incorporamos energías renovables en el edificio, por lo tanto podemos hacer hoy en día edificios que no tengan emisiones de CO2, que no tengan emisiones de CO2 en su uso, ¿vale? Y ya hay varios ejemplos de ello. Por lo tanto, podríamos minimizar a cero el impacto de un edificio en el uso. ¿Dónde está el problema de los edificios en el futuro, en el proceso de construcción de los edificios? Esas etapas de extracción de los materiales, manipulación de los materiales, transporte y puesta en obra, son las etapas que más nos preocupan ahora y que más énfasis se está haciendo, ¿no? Esta diapositiva es del DGNB, del Green Deal, DGNB, el sistema de certificación alemán, que coincidimos en una ponencia internacional donde iban analizando sus edificios y el impacto que se iba generando pues, en la fase de materiales y en la fase de uso. Como veis, la fase de materiales al principio no era tan importante y cada vez va cogiendo más importancia. Si ya hemos definido que un edificio muy eficiente energéticamente puede ser aquel que tenga una demanda de 15 kWh metro cuadrado, un passive house, o que tenga una demanda muy bajita, ¿cuál es el edificio muy eficiente en términos de carbono? Aquel que tiene menos de 500 kilos de CO2 por metro cuadrado construido, 600, 700, 1000. Bueno, yo creo que estamos en esas ahora mismo. Estamos empezando a medir para saber exactamente cómo están los edificios y qué es mucho y qué es poco. Y ahora mismo lo que estamos haciendo, para que os hagáis una idea, es ajustar y calibrar los sistemas de medición, ponernos de acuerdo en las bases de datos, ponernos de acuerdo en las metodologías, qué se mide, cómo se mide, para que un día no muy lejano podamos decir, oye, vamos a hacer edificios por debajo de 500 kilos de CO2 metro cuadrado, pero todos midamos igual, ¿no? Y entonces, ya estamos debatiendo a través de GBC, Green Building Council, cómo se va a llamar esto. ¿Esto se va a llamar un edificio de carbono casi nulo? ¿O van a ser edificios de carbono neto nulo? ¿O edificios de carbono impacto positivo? ¿Cómo vamos a llamar a todo esto? Nosotros nos hemos adelantado y lo hemos llamado edificios CO2 nulo, pero encantados de esperar un poco a todo el sector y que nos pongamos todos de acuerdo en ver cómo lo llamamos y cómo lo acabamos de definir y por dónde vamos. En el 2017 sacamos esta certificación a través de la Asociación Ecómetro para, pues de alguna manera dar una certificación a quien mide, minimiza, compensa, electrifica y mete 100% energías renovables en un edificio. Una parte con producción in situ y otra parte, obviamente, contratando a una comercializadora 100% renovable. Pero incluso, más allá de un edificio neutro en carbono
y neutro neto, como se dice, porque al final tienes que compensar la parte de la construcción, incluso podríamos ir a edificios que absorban más CO2, es decir, lo puedes hacer neutro en el proceso de construcción porque compensas después de haber minimizado, y luego puedes hacer edificios que sean capaces de absorber CO2 a través de la materialidad o la incorporación de biodiversidad, ¿no? Y ya empieza a haber iniciativas de este tipo, como este edificio de la Torre Pirelli en Milán, donde pues, podemos entender que los edificios pueden absorber CO2, ¿no? Para esto hay muchas estrategias. Una de las estrategias es incorporar la madera en los procesos de construcción, rebaja mucho el impacto de CO2 y no es lo mismo construir con un material que absorbe CO2 a través del árbol y luego tú estás construyendo con árboles que los estás reponiendo, tiene que tener una certificación, a construir emitiendo CO2, ¿no? De alguna manera podríamos entenderlo como, bueno, pues sí, como si estuviésemos absorbiendo CO2 en el proceso de construcción. Aquí hay un pequeño vídeo que no sé si se va a ver, pero bueno, hasta el punto de que podamos entender los edificios también como sumideros de carbono. Es decir, si vamos incorporando materiales que a través de su proceso de crecimiento incorporan CO2 en el propio material, podemos entender los edificios como sumideros de carbono. ¿Sabéis que el país que más bosques tiene en Europa es Suecia? Suecia es para que no sabéis cuál es el segundo país de Europa que más bosques tiene. España. ¿Sabéis que en Europa los bosques han crecido un 8% en los últimos 15 años? Es decir, tenemos un potencial aquí en España de generar industria y poder construir con materiales que sean renovables y que sean capaces de absorber CO2 muy, muy potente. Pero siempre, obviamente, tiene que ser certificada de FSC o PFC. Y bueno, con este discurso, bueno, hemos ido presentando varios proyectos a otros premios. Este año nos dieron el Premio Nacional Low Carbon en el Green Solution Awards para el proyecto de Entrepatios, que concretamente, pues aquí calculamos 1.300 toneladas de CO2 en su proceso de construcción, en todas las etapas, ¿no? ¿Qué hacemos con esas 1.300 que entiendo que es, o sea, hemos minimizado su impacto construyendo con madera, construyendo con aislamientos derivados de textiles reciclados, con una serie de estrategias hasta donde hemos podido, pues al final nos han quedado 1.300. Ahí luego hemos ido a un programa de compensación y no debemos olvidar este lema que compensar no es licencia para contaminar. Todo esto ha tenido un grandísimo debate ahora mismo en la COP26 en Glasgow, en la regulación del artículo 6 y bueno, pues tenemos que ser muy conscientes que las estrategias de cambio climático no las podemos afrontar solo desde la compensación, pero la compensación también es importante desde el punto de vista de hacernos cargo, ¿no?, de un impacto, de hacernos cargo de ese impacto e intentar generar o regenerar dentro de la cultura regenerativa acciones que puedan poner, pues bueno, en valor la generación de nuevos bosques o la generación de... ¿Qué coste tiene esto? Pues mira, compensar 1.300 toneladas un edificio de 17 viviendas pues ha tenido un coste de unos 10.000 euros dentro de todo un presupuesto de ejecución material es un 0,2%, ¿no? Esto lo empezamos a incorporar en todas las licitaciones que hacemos, ¿no? Y bueno, eso también nos ha llevado a otros premios internacionales. Desde 2017 todos los proyectos que hacemos en el estudio de arquitectura, en SAT, son CO2 nulo. Y todo esto va encajado dentro de lo que es el marco europeo, los Life Levels, donde le está dando muchísima importancia y es el marco que nos va a regular en los próximos años a toda la parte de análisis de ciclo de vida. Para hacer este análisis de ciclo de vida trabajamos fundamentalmente con una base de datos. Hemos empezado por una base de datos que es Precio Centro, lo queremos llevar a otras bases de datos en España, es decir, coger una base de datos de materiales que utilizamos para hacer los presupuestos, generar una base de datos que hemos generado con el Instituto Torroja, el Ministerio de Industria, que es OpenDAP, y un programa que mezcla los datos, de manera que si tienes unas mediciones y presupuesto de un proyecto de arquitectura, inmediatamente o con muy poco trabajo, media hora, una hora de trabajo, eso nos lo dirá ahora
Pablo, podamos generar un análisis de ciclo de vida y luego podamos compensar, y aquí trabajamos pues con diferentes entidades de compensación como ECODES, Climate Trade o este programa de la ONU de Climate Neutral Now, ¿no? Y hasta aquí la parte más teórica, y ahora con Pablo vamos a ver cómo esto se baja a la realidad, cómo utilizamos la herramienta, cómo bueno, pues analizamos un caso que precisamente es de aquí, de Castilla y León, ¿no? Sí, bueno, yo soy Pablo Rodríguez, bueno, he formado parte del equipo de desarrollo de la herramienta, principalmente junto con Diego Ruiz, que es la parte científica. Yo soy aparejador y bueno, me ha tocado un poco aterrizar, ¿no? Pues lo que es un proyecto también a nivel ambiental a números, ¿no? Igual que se baja un presupuesto para hacerlo factible, en este caso pues lo he bajado a análisis de ciclo de vida de una forma relativamente sencilla, ¿no? Y decía Felipe que bueno, pues que con el tiempo es más difícil encontrar novedades, ¿no? Y eso es verdad. Pero yo cuando empecé a hacer análisis de ciclo de vida sí me he dado cuenta que la complejidad supera muchísimo las ideas a veces pues un poco románticas de un gnomo con debajo de una seta cuando hablamos de bioconstrucción, ¿no? Y que en ciertos aspectos parece que hemos estado predicando el apocalipsis durante mucho tiempo sin darnos cuenta de lo que decíamos, ¿no? Porque cuando ponemos en cálculo todos los elementos de un edificio y todas las fases de un edificio, la complejidad es bastante alta, ¿no? Pensemos que pues, un análisis de ciclo de vida al final es bueno, hacer una contabilidad desde que se están los materiales, se llevan a la fábrica, se transforman, se llevan a la obra, se montan, se hace el mantenimiento durante 50 años, que es muchísimo, se utiliza el edificio y después, ¿qué hacemos? Después hay que desmontarlo, llevar los residuos a un sitio y hacer un tratamiento, reutilizarlos, reciclarlos o incluso, bueno, pues valorar el impacto positivo que pueda tener a futuro, ¿no? Eso serían un poco las fases del ACV, que lo ha explicado antes Iñaki. Tenemos muchas categorías, que también lo ha comentado, ¿no? Capa de ozono, contaminación de agua, del terreno, de la atmósfera. Estas serían las distintas fases. Nosotros ahora mismo hemos llegado con el cálculo automatizado hasta la fase de uso y la semana que viene ponemos en marcha ya la parte de fin de vida, que es una cosa que, bueno, pues vemos que vamos avanzando, ¿no? Y que se va pidiendo también en otros ámbitos. Pero bueno, sobre todo, la herramienta, decía Iñaki, ¿no? Parte de la necesidad de plantear, bueno, pues de dotar a los técnicos de herramientas de cálculo fácil como para poder empezar a valorar muchas opciones, porque hasta ahora hacer una ACV era tener pues una hoja en blanco y un lápiz, pero poco más. Entonces, ¿cómo podíamos hacerlo sencillo a partir de elementos que ya contenía el proyecto, como es el presupuesto de ejecución material, como es el certificado energético del edificio para la fase de uso y como es el estudio de gestión de residuos, ¿no? Con esas tres líneas más o menos y lo que podría ser también el plan de mantenimiento, podemos hacer un análisis de ciclo de vida bastante sencillo y rápido, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, cuando tenemos una unidad de obra, que es lo que veis aquí, un tabique de ladrillo hueco doble, tenemos, si bajamos luego al descompuesto, tendremos el ladrillo, tendremos el cemento, tendremos la arena y tendremos el agua. El ladrillo al final, que es pues un elemento que tiene una masa y que está formado por arcilla cocida, igual que las cejas, igual que el ladrillo hueco doble, que el macizo, que el perforado. Cada uno de esos elementos tiene un código asociado en la base de datos, que es el que está en nuestro presupuesto cuando tiene un descompuesto complejo, como cuando vamos a obra pública. Entonces, al final, nosotros a cada elemento básico, bueno, a cada elemento industrial, ¿no? A cada tipo de ladrillo, con su código, le hemos asignado una masa y un tipo de material del que está compuesto. A partir de ahí hacemos una contabilidad por capítulos de tipos de materiales, masas e impactos asociados, y eso es lo que nos permite tener un impacto de CO2, de destrucción de la capa de ozono, de contaminación de aguas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esto para qué nos sirve? Pues bueno, para comparar diferentes opciones. Tenemos el dato final de proyecto, pero eso es como el final del camino, ¿no? Antes sí que hemos podido hacer comparativas parciales a partir de presupuestos de las diferentes unidades o de los diferentes capítulos de obra, porque hay unidades que por sí son diferentes, pero no solamente es ver cómo pensamos en una cubierta, se puede hacer con poliestireno, se puede hacer con corcho o se puede hacer con lana de roca flexible. Lo que hay que ver es las unidades que la acompañan para que sea funcional. Lo mismo que no es lo mismo aislar a nivel de espesor con un lambda de 0,30 que con uno de 0,40. Habrá que comparar en igualdad de condiciones funcionales, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos haciendo comparaciones.
Tenemos la fase de obra donde, bueno, hay que trabajar mucho, pero pensamos que con sistemas ligeros, sobre todo ligados al uso de madera, podemos reducir un 25%. Luego está la parte de transporte, que muchas veces está como muy sobrevalorada, y eso también me pasa a mí, ¿no? En el ideario de hay que traer las cosas de lejos. Bueno, las cosas cuando están aquí, utilicemos las de acá. Pero si es una innovación que pensamos que es positiva, traigámoslo de otro sitio, porque seguramente eso genere un conocimiento, una demanda y, en el fondo, con el tiempo, una transformación in situ, ¿no? Está la parte de construcción, que suele ser pequeña, muy relacionada con la cantidad de residuos que generamos. Ahí trabajar en seco también ayuda. Y trabajar rápido también reduce impactos, ¿no? Está la parte de sustitución, que es muy importante. Hacer un suelo de papel tiene muy poco impacto, pero eso, repararlo día a día, genera mucho, bueno, pues al final también, a lo largo del ciclo de vida, muchísimo impacto. Estamos analizando justamente estos días un centro comercial, ¿no? Y planteaban hacer con grés las tiendas. Pues tampoco tiene sentido utilizar algo que por estética o por cambio de usuario cada 7 años se cambia la tienda y cambian el grés. Utiliza algo con mucho menos impacto, porque si no, es que el impacto de sustitución tiene como 7 o 8 veces más importancia que el de fabricación del propio elemento, ¿no? Y por último, bueno, hasta ahí es la fase que deberemos compensar sí o sí, porque es, bueno, es imposible no tener un impacto, ¿no? Y a partir llega la parte operacional, ¿no? El uso de energía, de agua, para tener en funcionamiento el edificio durante 50 años. Hay muchísima capacidad de ahorro, ¿no? Y pensemos sobre todo en todo el parque que ya está edificado. Lo mejor que podemos hacer es rehabilitarlo en condiciones, con madera, con poliestireno, con lo que sea, pero tiene que cumplir con su propósito principal, que es mejorar el aislamiento y la eficiencia. Entonces nos quedará una parte de impacto, porque todas las energías, incluso las renovables, necesitan construir los aparatos, necesitan una infraestructura, necesitan una distribución, pero bueno, todos esos impactos se pueden ir compensando, ¿no? Ya os he explicado un poco, Iñaki, que en un edificio tradicional el impacto está en el uso, en uno eficiente, debería estar en la construcción, no porque gastemos más, sino porque gastamos menos, un poquito menos en la fabricación y prácticamente nada en el uso, ¿no? Entonces, a partir de esto, vamos a ver la herramienta a través de un caso aquí local, que acabamos de hacer análisis de ciclo de vida. Es un instituto de educación secundaria en Guijuelo, que promueve la Junta de Castilla y León, y que ha desarrollado el equipo de Ricardo González, Enrique Villari y Rodrigo Zaparaín, que son arquitectos de aquí de Valladolid. Entonces, bueno, es un edificio de unos 8.000 metros para 750 usuarios. Tiene una estructura y una fachada de hormigón. Y, bueno, pues está bastante pensado a nivel de eficacia de uso, tanto que en Guijuelo, Salamanca, donde se curan los jamones, en invierno no tienen coste de calefacción ni de producción de agua caliente sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, pues es un edificio relativamente pesado y parte del impacto que tiene, que lo vemos aquí en estas tablas, ¿no? Aquí lo que tenemos es los impactos de CO2, de capa de ozono, pues, bueno, lo que son todas las categorías de impacto en las distintas fases. Materiales, transporte, construcción, los gráficos asociados. Y bueno, la fase de construcción genera unas 6.300 toneladas, que es más o menos un 40%, que sería el mismo impacto que genera un edificio de muy poco consumo que no gasta calefacción durante 50 años, ¿no? Entonces están como muy equilibrados en lo que es el impacto, ¿no? Aquí veis que en la parte de construcción, bueno, pues, bueno, aquí están los datos, ¿no? La parte de construcción serían 6.300 toneladas, estamos hablando más o menos de 670 kilos de CO2 por metro cuadrado, a los que hay que sumarle también, que parece que nunca están, los de las zonas exteriores, ¿vale? Una nave de distribución logística tiene 5.000 metros dentro, pero tiene otros tantos fuera de hormigón pesado para almacenar los trailers. Entonces, bueno, ¿esto cómo se utiliza de forma sencilla, ¿no? Bueno, metemos unos primeros datos, ¿no? Básicamente, número de ocupantes para calcular la fase de uso, el tiempo que va a estar para calcular los ciclos de reposición y luego, pues, los metros cuadrados, ¿no? Tanto de construidos como de calefactada, iluminada. Ese sería como el inicio del proyecto, de la interfaz de nuestra herramienta. Y a partir de ahí empezamos con las fases, ¿no? La fase de materiales, ¿qué hacemos? Cargamos un archivo de mediciones con descompuestos por detrás en formato BC3, que esté realizado hasta ahora con la base de precios de Guadalajara, que bueno, también es una base bastante conocida y esperemos que sea fácil el uso, ¿no? Entonces, cargamos ese archivo, nos va a desgranar
capítulo por capítulo, todos los materiales que tiene. Los verdes son los que ha reconocido, los grises los que no. Entonces tendremos que buscar una unidad sustitutoria. A lo mejor no tenemos tornillos de tal diámetro, pero tenemos acero corrugado. Bueno, pues sacando un poco la equivalencia lo podremos. Y podemos decirle también que algunos productos son reutilizados, ¿no? Por lo que sea, tenemos una rehabilitación, podemos reutilizar o reutilizamos de la casa de al lado. Bueno, pues desde ahí valoramos también esos condicionantes. Podemos buscar todos los materiales que tenemos en nuestra base útil y nada, la única condición es que sea un formato BC3. Desde ahí podéis trabajar con Presto, con Arquímedes, con Memphis, con BIM, con Cipe. Ahí hemos intentado ser lo más universales posibles en el uso, ¿no? Como veis aquí, las fases pesadas, que es la cimentación, parte del movimiento de tierra, sea que tenía mucha complejidad, la estructura, la fachada de hormigón prefabricado, es la que genera el grueso del impacto, ¿no? Más o menos el 60%. Y luego esa parte de urbanización que os decía, pues también para que la gente, vamos, los alumnos se puedan expandir en el recreo y en las actividades extraescolares, es un 12%. Pasamos a la parte de transporte de materiales y lo que vamos a tener es un listado de los 40 materiales que más pesan, pues un poco por aligerar, y vamos a marcar el origen de fabricación, cómo lo traemos a obra, en qué tipo de transporte, que incluso puede ser por mar para la gente que vive en las islas, y a qué distancia está del almacén de distribución, ¿no? Para tener un poco el origen de fabricación y origen de distribución. Ahí vuelve a pasar un poco lo mismo, ¿no? Que esa parte de estructura se come más o menos el 60% del impacto de transporte. Llegaríamos a la fase de obra y tenemos también en la interfaz que meter el movimiento de tierras y a qué distancia llevamos los sobrantes, por eso es importante dejarlos en la parcela, si es posible. Residuos de construcción, si lo otro lo habíamos sacado de las mediciones, esto lo sacamos del estudio de gestión de residuos, distancia. Y bueno, donde está un poco más complicado de hacer es ver los consumos de agua, de gasoil, de gasolina, de electricidad, que eso suelen dártelo la constructora a final del proyecto y que nosotros, bueno, facilitamos unas tablas, ¿no? Razonablemente veraces antes de empezar para poder calcular. Tendríamos la fase de sustitución, que hacemos lo mismo. De los capítulos que son susceptibles de tener mantenimiento, no vamos a hacer mantenimiento de estructura o de cimentación, mal nos iría, pero del resto sí que tenemos sobre esos 50 años que hemos marcado, o los que sean, una serie de años en los que tenemos que hacer reposición, nos vuelven a calcular el transporte asociado a esas unidades, la fabricación y la puesta en obra. En este caso, las cubiertas. Hacer una cubierta en seco, entre comillas, que se pueda desmontar, nos permite que cuando haya que cambiar la impermeabilización, no tenemos que picar todo el hormigón y tirarlo. Desmontamos la cubierta, rehacemos la impermeabilización y volvemos a montar. Pero no hay que tirar todo de por sí, ¿no? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta, porque muchas veces los impactos no están relacionados directamente con el material, sino con todas las decisiones que arrastra hacerlo de una forma u otra. Construir en seco siempre es mucho mejor desde un punto de vista de economía circular, de reutilización, reciclaje de materiales. Y por último llegamos a la parte de uso. Ahí tenemos 4 impactos, o sea, 4 categorías: refrigeración, calefacción, agua caliente sanitaria, iluminación. Marcamos del certificado energético los consumos, que bueno, en el caso de la iluminación lo que hemos hecho es un mix de iluminación eficiente o iluminación no, antigua, clase de los electrodomésticos. En el caso de la oficina tenemos una interfaz un poco más complicada, pero bueno, los datos están ahí. Y luego, ¿de dónde proviene? Si es biomasa, si es gas, si es petróleo, si es energía eléctrica de mix normal o en mix renovable de 100%, que es un 25% de impacto, y con eso volvemos a tener datos, ¿no? Pensad aquí, ¿no? Os decía, la fase de iluminación, de la fase de uso es la más importante, ¿no? La parte de iluminación en este caso tenía unos 24 kilovatios hora metro cuadrado de consumo, que es parecido a la refrigeración en un edificio en Guijuelos, que estamos cerca de un estándar passive, que serían 15. Bueno, pues aún así genera mucho impacto. Simplemente mejorando un 25%, reduciríamos muchísimo el impacto, ¿no?, de iluminación, que es el 48% de toda la fase de uso. Si pasamos de energía de mix normal a mix 100% renovable, serían 4.780 toneladas a 50 años. Es muchísimo. Y si utilizásemos toda la superficie que hay en
la cubierta para meter 200 placas fotovoltaicas más, que es posible, y que seguramente además la Junta tenga edificios en Guijuelo cerca, como para hacer una comunidad energética, también reduciríamos muchísimo ese impacto, ¿no? Pasar de energías del mix normal a energías renovables es pasar de un 38% del impacto a un 13%. Cambia mucho la película, ¿no? en esa idea de buscar el impacto mínimo, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es meter también en cálculo las siguientes fases, que es el final de vida, que es demolición, transporte, procesamiento y eliminar aquello que no puedas darle uso, ¿no? Y empezar a valorar también qué impactos positivos tendrá la reutilización de esos edificios, ¿no? En el fondo, es pasar de, bueno, pues un planteamiento de obligación casi moral por hacer algo a una necesidad de que estamos ya en un punto de inflexión en que las cosas van a faltar. Entonces, a partir de ahí tenemos que empezar a pensar cómo reutilizar en el futuro, no esperar a luego a buscarnos la vida, sino desde ahora empecemos a pensar cómo reutilizar lo que tenemos y cómo van a reutilizar lo que habrá en el futuro y meterlo en cálculo, ¿no? Cosas que podemos hacer, ¿no? Porque esto, como os decía al principio, no sirve para decir cuánto impactamos, sirve para reducir el impacto desde la fase de diseño. Pues bueno, en la etapa de fabricación, ¿no? Decíamos, hay una fachada de hormigón de 16 centímetros de prefabricado. Bueno, si lo reducimos a 10 centímetros, que a lo mejor es un poco justo, pero seguro que se puede conseguir, son 26 toneladas. Si cambiamos la lana mineral por celulosa insuflada, 9,5 toneladas. Si en los exteriores, y fijaos que eso parece que no tiene importancia, en vez de una solera ponemos unas celosías de estas caladas, que aparte de que se recalienta mucho menos, es mucho menos peso, bueno, pues ahí ya son 160 toneladas, ¿no? Luego, en este caso, había un problema bastante importante de terreno, y hay que hacer unos movimientos de terreno muy importantes para adecuarlo. Pues fijaos en el transporte, que son 30-40 kilómetros, lo que hemos calculado un poco por el mapa de aproximación de Guijuelos, había prácticamente 400 toneladas. Aquí, seguramente, si se hubiese pensado desde el principio y fuésemos a una estructura de madera, podría ser un edificio más ligero, con menos necesidades de cimentación, una cimentación más ligera y menos rellenos. Ahí seguramente ganaríamos un 25% de esa fase. Y en la fase de obra, bueno, pues si pudiésemos dejar parte de las tierras en el propio solar, ahorraríamos 110 toneladas, y lo que hemos hablado de todo el pasillo en cubiertas para atender las placas solares, que está planteado como una losa de hormigón, si vamos a piezas desmontables, cuando calculemos el valor de reposición de esa cubierta, habremos ahorrado 18 toneladas porque no habrá que tirar el hormigón del suelo para reparar la cubierta. Con eso vamos haciendo comparativas como las que veis abajo de diferentes sistemas constructivos en diferentes tipos de impacto, ¿no? Y tomamos decisiones. Aquí os he sacado este gráfico para que veáis que las tres medidas, o sea, los tres paquetes que hemos hablado de materiales, transporte y puesta en obra o sustitución, cuando la comparamos con la fase de uso, que son estas tres piezas que están desgajadas, cualquier impacto que haya sobre la fase de uso en general es mucho más importante desde el punto de vista de cambio climático que el resto de medidas que podamos tomar, ¿no? Entonces, hagamos las cosas que hagamos, hagámoslas bien, porque si no, nos estamos metiendo con en puerta, ¿no? Y aquí, como me queda un minuto, aquello del apocalipsis, pues bueno, nos sirvió en el edificio de Entrepatios, que teníamos un presupuesto para la ecología interesante, pero limitado como todo, para analizar qué hacíamos con el SATE. Lo que más nos apetecía era hacer un SATE de corcho, que vale una pasta. Podíamos hacer lo normal, que es de poliestireno, o podíamos, bueno, pues buscar otras opciones, ¿no? Cuando metimos el cálculo del SATE, vimos que el corcho, kilo por kilo, era muy bueno, pero es que el corcho pesa 140 kilos, metro cúbico, y el poliestireno 10 o 15. Y que además el corcho debe tener un lambda de 0,040 y un poliestireno con grafito podíamos dejarlo en 0,032. Bueno, hay otras razones también para optar por el corcho, como es la reciclabilidad y otra serie de cosas, ¿no? Pero lo que decidimos fue no agotar todo el presupuesto de ecología en una medida que cuando la metíamos en impacto generaba más, por lo menos a nivel de cambio climático, mucho más el corcho que el poliestireno. La opción ahí, si hubiésemos tenido dinero, sería haberlo hecho de fibra de madera,
que es un material, que es un residuo en general de, bueno, pues de industrias, ¿no? De otro tipo de industrias que tiene mucho menos impacto y que hubiese sido incluso menor que el poliestireno. Pero ¿por qué os digo esto? Porque es necesario los cálculos para asentar las cosas y tomar las decisiones que sean lo más eficientes posibles y olvidarnos y bueno, intentar aterrizar toda esa complejidad, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esto son herramientas que nos permiten, bueno, pues de alguna forma que podamos seguir existiendo mientras estemos aquí y que las futuras generaciones pues también puedan seguir yendo a institutos y puedan seguir luego desarrollando su vida, ¿no? Porque si no, es demasiado complejo intentar analizar tantos factores sin una herramienta rápida y clara, ¿no? Entonces aquí terminamos, salvo que haya preguntas, y lo que sí os invito es a la gente que esté interesada, ahora cuando terminemos, en más o menos lo que he tardado yo en explicar esto, haceros una demostración in situ con el portátil de cómo funciona la herramienta. Pero en principio, haciendo un presupuesto detallado, que en muchas de las obras tenemos que hacerlo, y trabajando los descompuestos, luego es un proceso de trabajo bastante rápido. Pues nada más. Mil gracias. No sé si... En tiempo, sobre teniendo esto más o menos razonable detallado, el tiempo en horas de gabinete, en horas de oficina, ¿cuánto puede tardar? Pues a ver, yo este proyecto, que sí venía con descompuestos porque era una obra oficial, es bastante grande, tiene bastantes unidades, pero claro, no lleva a la codificación de la base de precios. Al final en analizarlo habría tardado unas 15 horas de trabajo más o menos y luego ya, bueno, pues verter los análisis a los arquitectos y darle formato lleva otro tiempo que es, bueno, a lo mejor 5 o 6 horas, ¿no? Pero sí que es bastante rápido, sobre todo si tú empiezas a utilizarlo desde que estás haciendo el presupuesto, ¿no? Desde que empiezas a diseñar. Si ya se lo pasas a otra persona, pues es verdad que tarda un poquito en estudiarse el proyecto, ver si los descompuestos están bien hechos, pero bueno, sobre todo se trabaja a nivel de presupuesto y luego lo que es meterlo en la herramienta, pues que puedes tardar media hora. Eso te lleva a pensar cosas y vuelves hacia atrás, ¿no? Pues en la parte de materiales, sobre todo, a cosas más ligeras, la de transportes, a buscar o intentar incluir en el pliego de licitación que haya suministros cercanos. Y en la parte de sustitución, sobre todo, a pensar las unidades de tal forma que sean desmontables y que sean muy duraderas, ¿no? En ese sentido. Pero es rápido. Lo importante es generar un hábito en los técnicos en la manera de utilizar la base de datos. Si tú siempre organizas los capítulos de una cierta manera, no cambias los códigos originales de la base de datos de Guadalajara, lo exportas a BC3 y lo metes en la herramienta y lo tienes. Por lo menos la etapa A1 a 3. ¿Vale? Luego incorporas transportes, pero si incorporas ese hábito, realmente en media hora, una hora, puedes tener una primera base de análisis de ciclo de vida para ir viendo cosas. Luego ya es un poco más de trabajo, pero... Y te das cuenta de dónde están los impactos y bueno, para mí tiene una parte muy importante, es que como trabajas con el presupuesto, de alguna forma estás viendo también no solamente qué impactos o mejoras de impacto tiene, sino qué repercusión económica tiene. Entonces, con eso dices, bueno, ¿dónde pongo yo mis dineros? Porque lo que se trata es de optimizar al máximo los procesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que funciona muy bien. Aparte, es muy flexible porque hay unidades que ya vienen definidas en la base, que solamente es copiarlas. Pero si queremos sustituir un mortero de cemento por uno de arcilla, pues solamente habrá que componer una unidad con arena, arcilla y bueno, pues algún tipo de fibra vegetal, modificar las cuantías y de ahí tienes el análisis de ciclo de vida de una cosa que en principio no está ni en el mercado, ¿no? Pero tienes una primera aproximación. Si cambian las cuantías de la unidad, pues lo cambias en el descompuesto y puedes analizar, ¿no? ¿Que quieres meter más espesor? Pues ahí contrastas impacto ecológico contra impacto económico y impacto energético, ¿no? Como que en ese sentido yo creo que es una herramienta muy flexible y bastante rápida para la complejidad que tiene el asunto. ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo, bueno, quería hacer una apreciación, no sé si Felipe tienes otra pregunta. Bueno, que estamos trabajando con algunas instituciones para que también se produzca una cierta fiscalidad verde
en torno al carbono, ¿no? Fundamentalmente en la reducción de ICIOs e IBIs relacionados con edificios que sean CO2 nulo, que no tengan emisiones de carbono. Yo creo que esto también puede ayudar a incentivar el mercado, y aparte que nos lo están pidiendo desde Europa, una cierta fiscalidad verde, y bueno, pues ya hay, ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto hacerlo para el año que viene, hace una reducción del ICIO considerable para proyectos bajos en carbono. Y bueno, yo creo que entre todos debemos de ir incorporando diferentes herramientas y el reto, como hablábamos antes con Felipe, es que unifiquemos herramientas, unifiquemos base de datos. Yo creo que la base de datos es fundamental, porque si no, ahora mismo tener en cuenta que se está calculando análisis de ciclo de vida con diferentes bases de datos o bases de datos internacionales tipo EcoInvent o la del ITEC de Cataluña. Nosotros trabajamos con OpenDAP, o técnicos que se están haciendo sus bases de datos, ¿no? Entonces, luego es muy difícil comparar la huella de carbono de un edificio si no tenemos lo que se llama una estabilidad del dato. Entonces, nuestra batalla es que haya una estabilidad del dato, que haya una base de datos abierta y oficial, y que, bueno, pues todos podamos ir desarrollando diferentes herramientas. La metodología está muy desarrollada, se basa todo en una norma UNE que ya está muy evolucionada, y bueno, pues cada vez vayamos teniendo más consenso en el cómo calculamos los datos, y cuando tengamos datos, pues ya nos pondremos objetivos, como decía al principio, de edificios que no pasen de X kilos de CO2 por metro cuadrado, o, bueno, pues objetivos cada vez más ambiciosos, igual que hemos hecho en la fase de uso y en la fase de edificios de energía casi nula, ¿no? Pues nada, muchas gracias.